Pues si es que en un taburete estaba sentada la niña Fenicia haciendo cigarros de tabaco, y el gato Sepultura llegó cerquita y dijo pensando: yo me sobo en las canillas hediondas de la niña Fenicia, en primer lugar porque me pica el lomo y en segunda instancia porque las pulgas mucho friegan. Y se vino disimulando y ¡tas! Se dio un sobón y ¡tas! Se dio otro de ida y vuelta en regresón con zumba rumba de panal en la nariz. Salvador Salazar Arrué, sabemos que es el más importante artista nacional que en la pintura, en la escritura, la poesía, en el ensayo, logró representar lo que somos como país. Mire, Salarrué, según testimonio, desde muy niño, desde los 3, 4 años, era un ser muy retraído, muy ensimismado, muy silencioso y muy contemplativo. A los 10 años publica unas cositas ya en el periódico El Salvador que dirigía un nicaragüense, Mayorga, y dibujaba, manchaba. Entonces Salarrué traía esa sensibilidad, digamos, hacia el arte, que no es otra cosa más que un reflejo de su evolución espiritual. Bueno, Salarrué es un escritor, digamos, bastante polifacético, ¿no? Tiene, digamos, como dos grandes preocupaciones que están de alguna manera vinculadas, ¿no? Una preocupación es, digamos, por decirlo así, el mundo de la espiritualidad, sobre todo de acuerdo a las lecturas de la religiosidad oriental, ¿no? Y eso lo podemos ver en algunas de sus novelas, como El Señor de la Burbuja, Remotando el Luluán, ¿verdad? Hoy Arcandal también. Y otra de sus preocupaciones también era cómo entender, digamos, lo propio, lo que él definía como la verdadera, por decirlo así, esencia de la realidad del Salvador, ¿no? Podemos decirle lo que hoy le llamaríamos identidad nacional del Salvador. A través de sus cuentos, de su novela, logró rescatar la voz de los que siempre estuvieron en silencio. Salarrué rescató la voz del indígena, la voz del campesino, a través de Cuentos de Barro. Salarrué, con los cuentos de Cipotes, logra atrapar y entregarnos la picardía, el humor, ese mundo fantástico de los niños, de esos niños que todos llevamos adentro y que Salarrué también llevó. Él siempre se dijo: yo soy un niño con un caparazón de adulto. Salarrué tiene su primer encuentro con el mundo externo cuando va a estudiar pintura a Washington. Es su primer salida. Él es un joven que viene de un sonsonate, imagínese, de 1900, del siglo pasado. Era un sonsonate que nosotros ni nos imaginamos, ¿verdad? La campiña, el ambiente indígena, todo. Él sale a esa edad, de los 16 años, a Washington, y en esta escuela Corcoran, que es una escuela muy internacional, se encontrará con muchas corrientes plásticas y culturales, ¿no? En 1923, Salarrué contrae matrimonio con Celil Ardé, dedicada a la pintura también, y procrean 3 hijas, Olga, Maya y Aida. Que esa familia era una familia muy especial, ¿sabe? Era un amor. O sea, Salarrué, por ejemplo, siempre mantuvo una carta en su hogar, que era el de la verdad, amar la verdad. Entonces no importaba qué fuera el suceso, lo hablaban todos, lo conocían todos, ya sea las niñas que estaban pequeñas y su esposa, ¿no? Entonces en esa casa, por ejemplo, hacían música todos componían canciones y se ponían a cantarlas todos. O sea, cantaban, tocaban música, Salarrué les contaba cuentos, les hacía magia.
Magia, pues, como eran niñas, les inventaba que aparecía o desaparecía una cosa, ¿no? Esta es la mesa que aquí era la zona del comer que ellos tenían. Y esta es la mesa que él tenía y él se sentaba en esta silla, aquí en esta posición que está. Y en esta posición se sentaba la esposa, aquí en esta silla. Y las sillas se sentaban allá, en otras sillas. Ahí se sentaban. Quizás es uno de los primeros intelectuales que a través de sus cuentos, de su obra, de sus ensayos, rescata la memoria de 1932. Hay un cuento que ustedes van a encontrar que se llama El Espantajo, donde con una belleza expresiva y una narrativa evoca todo aquello que nuestras comunidades indígenas sufrieron cuando las tropas de la dictadura del general Martínez avanzaban de cantón en cantón en la zona de los Izalcos, asesinando a los jóvenes mayores de 13 años. En la obra de Salarrué encontramos esa vertiente de búsqueda de la memoria. Él cultivó el ensayo, el artículo, la crónica, él escribía para los periódicos, quiere establecerse como pintor en El Salvador, pero se da cuenta que no hay ninguna posibilidad de vivir como pintor, ¿verdad? No hay un mercado de arte plástico, ¿no? ¿Verdad? No hay galerías, ni marchantes, ni nada de eso. Y entonces él se da cuenta que tiene que percibir algún tipo de ingresos de otra forma, y una forma de hacerlo es a través de escribir en los periódicos. Él se vincula a este periódico que se llama Patria. En 1946, Salarrué regresa a Nueva York y conoce a un personaje que tiene en él una enorme influencia. Es Leonora Nichols, a quien él llamó Blownie, que quería decir vino azul. Entre los dos surge un romance que perdura durante toda su vida. En su narrativa fantástica encontramos a un hombre vanguardista que antes de los 30 años escribe obras fantásticas con una fantasía desbordante que ha situado a Salarrué como uno de los más grandes escritores de la América Latina. Fíjese que hay anécdotas de él, por ejemplo, que escribía en cualquier lugar, en una hamaca, en una silla, se encerraba en el inodoro y se oían las carcajadas cuando estaba escribiendo cuentos de cipote. Pero ya en su época mayor, digamos, en los planes tenía su segundo piso, que era el estudio de él, ¿no? Ahí tenía su máquina de escribir y su caballete y su pintura, ¿no? Y Salarrué, digamos, también a los 30, 35 años, deja el figurativo y entra a practicar una pintura que es considerada abstracta. Entonces él ahí reflejaba estados del mundo astral, visiones del mundo espiritual, y si se le observa sus pinturas de esa época, los objetos, las cosas tienen como aura, como brillo, ¿verdad? Y el manejo que hace de los colores ya no es un manejo del cromos académico, sino que entra a combinar colores. Entonces, allí es donde Salarrué crea, digamos, un estilo propio y se vuelve uno de los primeros pintores abstractos de América Latina. Siempre se me pone la imagen que ahí está él. Como de esta hora, ahí está él, se pone sentado él. Y a finales del 67, 68, empezamos a poner exposiciones de pintura en los parques con un grupo de amigos. Y el primer lugar que escogimos para exponer fue en el verano, cuando no llovía, en los planes de Rendero, en el Balboa, en la grama. Y como él vivía en los planes, él se asoma a ver nuestra exposición. Y ese mismo día me dice, mira, ¿y cómo haces para llevarte tus pinturas? ¿En bus? Éramos unos locos, ¿sabes? Las amarrábamos y nos las llevábamos. Entonces me dijo, ¿y van a venir todos los sábados? Sí, déjalas en mi casa. Y la siguiente exposición él nos pidió el permiso, era muy humilde, ¿verdad? Si podía poner pinturas de él con nosotros. Y nosotros honradísimos, ¿no? Y empezó Salarrué a poner con nosotros a guardar ahí, y ahí empecé yo a relacionarme con él. O sea, llevaba las pinturas y me quedaba hablando con él, y ahí inició una amistad hasta su muerte, y todavía sigue, ¿eh?
hombre fantástico, una mente privilegiada, una fantasía desbordante, un amor por el terruño, un amor por El Salvador, un hombre íntegro, un referente moral en épocas de oscuridad. Salarrué para nosotros es como un candil, un referente de intelectual, de padre, de ser humano y fundamentalmente salvadoreño.